Han pasado 10 años. 10 largos años de sumisión. Sacrificio y desgaste. El tiempo parece haberse detenido en mi vida. Y aunque mi cuerpo sigue en el mismo lugar, mi alma ya está cansada de pelear. Me miro al espejo cada mañana. Y no reconozco a la mujer que veo. Una sombra de lo que fui. Antes de los hijos. Antes de los sacrificios. Antes de esta rutina que me ahoga lentamente. Mi nombre es Ana. Soy una mujer común. O al menos eso era lo que solía pensar. Antes de convertirme en una ama de casa a tiempo completo. De olvidar mis sueños y mis propios deseos por el bien de la familia. Me consideraba alguien con aspiraciones. Con un futuro brillante. Pero la vida tiene una forma cruel de mostrarnos la realidad. ¿Verdad? Mi cuerpo ha cambiado. Sí. Pero lo que más me duele es cómo mi corazón también lo ha hecho. La luz que antes brillaba en mis ojos se ha desvanecido. Reemplazada por un vacío insondable que no puedo llenar. No importa cuánto lo intente. Soy baja. Apenas 1,55 metros. Y he ganado peso con los años. Alcanzando los 90 kilos. Mis amigos, mi familia, incluso mi marido, siempre me decían que estaba bien. Que no me preocupara por la balanza. Pero las palabras vacías no me consuelan cuando veo mi reflejo. Y el peor de todos los castigos es el que me inflige mi propio hijo. George, el que alguna vez fue mi bebé. El que me llenó de esperanza y sueños. Se ha convertido en mi verdugo. Una tarde, como cualquier otra, me miró con fastidio y dijo con una dureza en su voz que me cortó como un cuchillo. No haces nada todo el día. No entiendes nada. No te metas en mis asuntos. Esas palabras sonaban como una sentencia de muerte. Me las repito una y otra vez. Como una canción triste que nunca termina. Al principio, intenté ignorarlas. ¿Qué puede entender un niño de 10 años sobre la vida? Pero lo que George no sabía, lo que ni él ni mi marido sabían, es que esas palabras fueron el detonante. Fueron las que me hicieron ver, finalmente, que no podía seguir viviendo así, arrastrándome, siendo la sombra de la madre que alguna vez soñé ser. Mi marido, Henry, y yo habíamos estado durmiendo en habitaciones separadas durante más de 2 años. La conexión que una vez existió entre nosotros se ha ido. Desvanecida por la indiferencia y la monotonía. Hace tiempo que dejé de esperar algo de él. Un abrazo, una palabra de apoyo, una mirada que no fuera vacía. Ya no me ve, no me escucha. Soy una figura en su vida que apenas ocupa espacio. Me ha dado un presupuesto mínimo para los gastos del hogar. Suficiente apenas para cubrir lo esencial. Y todo lo demás se ha perdido en el olvido. Como si mi existencia no importara. Esa noche, después de que George me mirara con desprecio y me hablara de esa manera, me encerré en el baño. La angustia me invadió por completo. Como si fuera una niña. Me eché con acento agudo sobre la cama y enterré la cara en la almohada. Lloré como si no hubiera un mañana. Lloré hasta que no me quedaban más lágrimas. Como si mi alma se hubiera vaciado por completo. Mi cuerpo temblaba, mi corazón se encogía, y por un momento, quise desaparecer, escapar de la realidad que me rodeaba. No sabía si era la rabia, la humillación o el dolor lo que me consumía. Pero algo dentro de mí se rompió. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me levanté, me miré al espejo, mis ojos rojos y mi rostro hinchado. ¿Quién era esa mujer? La mujer que había dejado de lado sus sueños, su vida, su amor propio. No reconocía la persona que me devolvía la mirada. Por primera vez en mucho tiempo. Decidí que ya no podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo esa sombra que se arrastra por la casa. Que se desvanece poco a poco. Esperando que algo, o alguien, la rescatara. Sabía que no podía esperar más. La única que podía salvarme era yo misma.
Me levanté con dificultad. Fui al armario y saqué lo primero que encontré. Mi ropa vieja, usada, que apenas me quedaba. Me vestí con lo que pude. Y tomé el maquillaje viejo que había guardado en una caja. Ya olvidado, ya muerto para mí. Me lo apliqué con las manos temblorosas. Como si fuera un acto de desesperación. Miré mis selfies en el teléfono. Con la esperanza de ver una chispa de algo en mi rostro. Algo que me dijera que todavía estaba viva. Finalmente, subí una foto a Reddit. Acompañada de un título simple. ¿Qué necesito mejorar? Señoritas, denme algún consejo. Por favor, en menos de una hora. Mi publicación explotó. Los comentarios comenzaron a llegar de forma abrumadora. Una avalancha de sarcasmo, burlas y crueldad. La mayoría de ellos eran de hombres. Comentarios que me cortaban como cuchillos. Oh Dios mío, tienes la constitución de un rectángulo. Decían, no se trata de mejorar. Necesitas un reinicio completo. Pierde peso, por favor, por tu propia salud. Y continuaron. ¿Es esto real? Ve a comprarte ropa decente. La humillación me invadió. No me sorprendió. Sabía que me había dejado llevar. Que había descuidado todo lo que me había rodeado. Pero la brutalidad de las palabras me destrozó. Entre todos esos comentarios crueles, hubo algunos que eran honestos y bien intencionados. Uno de ellos, de una mujer llamada S. Bunny, destacó: primero, consigue un trabajo. Segundo, tira esa ropa vieja y cómprate una nueva. Tercero, come bien y haz ejercicio. Si aprendes a amarte a ti misma, alguien más verá tu valor. Volverte más saludable y tener más confianza es lo mejor que puedes hacer por ti misma. Esas palabras resonaron en mi mente. No tenía tiempo que perder. Tenía que cambiar. Mi primer paso fue conseguir un trabajo. Después de 10 años sin empleo, la idea de regresar al mundo laboral me pareció casi imposible. Pero algo dentro de mí me dijo que no podía rendirme. Tenía que hacerlo. Finalmente, conseguí 2 trabajos. Uno como reponedora de supermercado y otro como repartidora de leche a tiempo parcial. Reponedora en el supermercado, $3,000 al mes. Y repartidora de leche, $600 al mes. No importaba el dinero. Lo que importaba era que finalmente estaba haciendo algo por mí misma. Me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. Esa misma noche, le conté a George que empezaba mi nuevo trabajo. Le dije que no estaría en casa para prepararle el desayuno y que tendría que hacerlo por sí mismo. Él se sorprendió. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quién me llevará a la escuela?, me preguntó. Le respondí con calma. La escuela está a 15 minutos. Puedes ir caminando. Ya tienes 10 años. Es hora de que crezcas. George parecía dolido. Pero lo entendió. La relación con mi hijo ya no era la misma. Ahora me veía diferente. Ya no era la madre que se sacrificaba por todo. Henry no se dio cuenta del cambio hasta 3 días después. Llegó a casa a tiempo. Como si esperara una discusión. Se sentó en el sofá con los brazos cruzados. Su expresión fría e inexpresiva. Me miró y gruñó. ¿Dónde diablos has estado? Le respondí con indiferencia. He estado trabajando. Henry, ¿y tú? El silencio llenó la habitación. Lo que siguió fueron acusaciones y confrontaciones. Pero yo ya no tenía miedo. Sabía que estaba tomando el control de mi vida. Y aunque la vida me golpeaba una y otra vez, mi fuerza crecía con cada día que pasaba. La transformación había comenzado, y ya no podía detenerla. La luz del día parecía entrar con una tibieza extraña esa mañana. El sol se filtraba por la ventana de la cocina, pero a mí me parecía distante. Lejano, como si fuera solo un recuerdo que ya no alcanzaba a tocarme. Esa mañana, el sonido del despertador me sacó de mi sueño profundo.
No había descansado bien. Mi cuerpo aún estaba agotado por las largas horas de trabajo y los días interminables. Pero algo dentro de mí me decía que debía continuar. Que no podía rendirme ahora. Que este nuevo capítulo de mi vida era el que realmente importaba. Miré mi teléfono mientras me levantaba. Y el mensaje de ese Bunny seguía resonando en mi cabeza. Primero, consigue un trabajo. Segundo, tira esa ropa vieja y cómprate una nueva. Tercero, come bien y haz ejercicio. Si aprendes a amarte a ti misma, alguien más verá tu valor. Volverte más saludable y tener más confianza es lo mejor que puedes hacer por ti misma. No podía permitir que mis miedos me dominaran. Ya había dado el primer paso hacia mi independencia y no podía detenerme ahora. Quería ser mejor, para mí y para mi hijo. Me recordaba constantemente que había olvidado quién era, que me había dejado arrastrar por las expectativas ajenas y que mi vida se había vuelto un reflejo de lo que los demás querían que fuera. No de lo que realmente deseaba. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban, mi cuerpo aún se sentía lento y torpe, pero la determinación de seguir adelante me hizo avanzar. Era una mezcla de miedo y adrenalina lo que me impulsaba. Miré a George, que entró a la cocina con su mochila. Estaba más callado de lo habitual. Como si algo en él hubiera cambiado también. Yo me estaba transformando. Pero él también lo hacía. A su manera. Era un niño, sí. Pero ya comenzaba a comprender que la vida no era un juego. Que el sacrificio y el esfuerzo no eran solo cosas que yo debía hacer. Sino que también le tocaba a él empezar a caminar por su propio camino. George estaba comenzando a comprender que las cosas no eran como antes. Que mamá ya no era la que solo se quedaba en casa. Que ya no iba a esperar que los demás hicieran las cosas por ella. Cuando le dije que no podría ayudarlo más con las tareas de la escuela. Su cara de sorpresa y su incredulidad me atravesaron. Pero no me arrepentí. Sabía que, aunque doliera, ese era el camino para que ambos comenzáramos a madurar. Para que él también aprendiera lo que significa asumir responsabilidades. Después de ese día, mi vida comenzó a tomar un ritmo nuevo. Mi primer turno en el supermercado fue como una invasión de sensaciones. El ambiente era frío, impersonal, y las horas se deslizaban lentamente. Mientras reponía estantes y atendía a los clientes. Mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en lo que había dejado atrás. En lo que estaba construyendo. Cada tarea, cada momento de estrés, cada agotamiento era un pequeño recordatorio de que lo que estaba haciendo no era solo por mí. Sino también por George, por darle un ejemplo, por mostrarle que la vida se construye con esfuerzo y valentía. Henry, por supuesto, no lo entendía. Estaba molesto porque ya no era yo quien hacía todo en la casa. Me miraba con desdén y solo respondía con comentarios sarcásticos sobre mi nuevo rol de trabajadora. La incomodidad entre nosotros crecía cada día, pero yo ya no temía enfrentarlo. De alguna manera, en sus palabras se reflejaba su miedo, su inseguridad. Ya no le importaba que yo trabajara. Solo le molestaba que ya no fuera la mujer que tenía a su disposición. La que sacrificaba todo por él. Por su hijo. Después de una semana de trabajo. Me sentía agotada, física y emocionalmente. Sin embargo, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. El cansancio no era tan pesado como antes. Mi cuerpo empezaba a acostumbrarse a la actividad. Y mi mente también. Me sentía más fuerte, más segura de lo que estaba haciendo. El simple hecho de poder generar mi propio dinero, de tener un propósito fuera de mi hogar, me dio un poder que nunca había conocido. Una noche, después de que Henry llegara tarde de su trabajo, me miró con esa expresión fría, como si estuviera esperando una confrontación. Mi cuerpo reaccionó de forma automática.
ya no me asustaban sus miradas. Mientras él hablaba, yo me concentraba en mi tarea, lavando los platos, sin prestar mucha atención a sus palabras. De vez en cuando, lo miraba por el rabillo del ojo. Me sentía ajena a él, a lo que decía. Su voz era una melodía rota que ya no podía tocarme. ¿Dónde has estado?, gruñó cuando entró en la cocina. Su tono era cargado de reproche. Pero yo simplemente levanté los hombros. Trabajando, como siempre, respondí con calma. La furia en sus ojos se intensificó. ¿Qué te pasa, Ana? ¿Desde cuándo dejaste de ser la mujer que te cuidaba y atendía nuestra casa? Mi respiración se volvió tranquila. Sentí la oleada de emociones y frustraciones apoderarse de mí. Pero no cedí. Miré a Henry, fijamente, con una expresión que él no estaba acostumbrado a ver en mí. Desde que me di cuenta de que no puedo seguir perdiendo el tiempo en un matrimonio que me consume. En una vida que no me pertenece. Desde que entendí que también tengo derecho a vivir. Mi voz era firme, sin titubeos. Henry parecía estar buscando algo en mis palabras. Una debilidad tal vez, algo en lo que pudiera atacarme. Pero ya no estaba dispuesta a ceder. Tienes que entender algo, Henry, ya no voy a quedarme en la sombra. No voy a ser la persona que te complazca a ti. Que se sacrifique por todos sin tener nada a cambio. Si me quieres, tendrás que respetarme, porque ya no soy la misma mujer que dejaste de lado hace años. Mis palabras eran sencillas, pero cargadas de una verdad tan cruda que él no podía evitar sentir su impacto. Poco después, la atmósfera en casa se tornó aún más tensa. Henry se volvió aún más distante, más frío. Ya no intentaba disimular su molestia. Y yo, por primera vez en años, comencé a sentirme realmente libre. Estaba rompiendo las cadenas invisibles que me habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. El tiempo pasó, y mi vida empezó a dar giros inesperados. El trabajo en el supermercado y la repartición de leche no solo me mantenían ocupada, sino que también me daban un propósito. Mis compañeros comenzaron a notar el cambio. Cada día, me sentía más segura, más capaz. Mis manos ya no temblaban al hablar. Y mi mente ya no estaba llena de dudas. Estaba construyendo algo para mí misma. Algo que no dependía de nadie más. De vez en cuando, George se acercaba a mí con una mirada diferente. Ya no me veía solo como la madre que lo regañaba. La madre que nunca podía estar allí. Ahora, me veía como alguien que luchaba. Que se levantaba a diario a trabajar por su futuro. Una tarde, mientras me veía maquillarme, me dijo en voz baja, «Mamá, eres la mejor». Esa frase, esos simples palabras, me hicieron sentir más que nunca que estaba haciendo lo correcto. Pero la relación con Henry seguía siendo una batalla silenciosa. Un día, después de un largo día de trabajo, entré a la casa y encontré a Henry esperando en el sofá. Su mirada fija en la televisión. Como siempre, pero esa vez, había algo diferente en su postura. No podía verlo claramente. Pero sabía que algo en él había cambiado. Tal vez era el miedo, la inseguridad o la frustración. Pero lo que vi en su rostro esa noche me hizo darme cuenta de algo que nunca había querido aceptar. Henry ya no me controlaba. Las semanas pasaron y mi vida comenzó a tomar una forma nueva. Mi hija, que antes era una sombra de su madre, ahora veía el esfuerzo que estaba haciendo. Ya no me veía como la mujer que se sacrificaba sin recompensas, sino como alguien que se estaba levantando. Alguien que luchaba por su futuro. Por un futuro mejor para todos. Mi proceso de transformación no fue solo físico. Fue mental, emocional y, sobre todo, fue una toma de conciencia sobre mi propio rol. Mientras tanto, Henry continuaba atrapado en su mundo, sin darse cuenta de que, aunque me tratara con indiferencia,
Ya no tenía poder sobre mí. Cada paso que daba me acercaba más a la mujer que deseaba ser. A la persona que había estado esperando despertar en mi interior. Ya no era la madre que sacrificaba cada pedazo de sí misma. La esposa que se desvivía por agradar a un hombre que ni siquiera la veía. Mi cuerpo comenzaba a acostumbrarse al ritmo de trabajo intenso. Pero lo que más me sorprendía era cómo mi mente también se transformaba. Las dudas, las inseguridades que me acompañaban desde que me casé, comenzaban a desvanecerse lentamente. Por fin, después de tantos años de oscuridad, había comenzado a ver una que no venía de afuera, sino que surgía de mí mismo. El trabajo seguía siendo duro, pero ya no me pesaba. En el supermercado, entre los pasillos llenos de productos que recorría, encontré un espacio de reflexión, de crecimiento personal. Cada cliente que atendía me recordaba que mi vida no debía estar limitada a los confines de mi casa. Cada jornada de trabajo me enseñaba una lección de humildad y de resistencia. Aprendí a valorar mi propio esfuerzo, algo que antes me parecía tan duro. La tarea de llenar estados, de asegurarse de que cada producto estuviera en su lugar. Ya no era solo un trabajo, era un acto de afirmación personal, un recordatorio de que estaba construyendo algo por mí mismo, sin depender de nadie. Sin embargo, la verdadera lucha estaba atrás. Henry seguía en su mundo, tan distante como siempre. Pero ahora algo había cambiado en mí. Ya no le temía, ya no me molestaba su indiferencia, aunque lo veía con los mismos ojos vacíos con los que me había visto por tanto tiempo. Ahora tenía una fuerza que me permitía mantenerme firme, sin ceder a su manipulación. El silencio entre nosotros se había convertido en una forma de comunicación tácita. Un lenguaje que solo los dos entendíamos. Una tarde, después de un largo día de trabajo, regresé a casa. Estaba agotada. Pero al mismo tiempo, me sentía extrañamente llena de energía. Al entrar, encontré a Henry en el sofá. Como siempre, mirando la televisión. No dijo nada cuando entré. Ni siquiera se levantó. Durante un momento, la sensación de desinterés que había solido sentir por parte de él me ahogó. Pero no dejé que me afectara. Me quité los zapatos y fui directo a la cocina. Preparé algo de comida, sin mirar atrás. Henry no se movió ni una vez. Como si mi presencia ya no le importara. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban, veía esa chispa de frustración en sus ojos. Parecía que me observaba de una manera diferente. Quizás porque algo en mí había cambiado. Algo que él ya no podía controlar. Sabía que me estaba perdiendo. Que me estaba alejando cada vez más. No me importaba. Ya no le debía nada. Había pasado demasiado tiempo en su sombra, tratando de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, y ahora, por fin, entendía que la única persona que debía importarme era yo misma. Una noche, después de que George se fuera a dormir, me quedé sola en el salón. Henry entró al cabo de un rato, como si hubiera estado esperando el momento para hablar. Se sentó a mi lado. Y aunque intentó mantener la calma, pude ver la incomodidad en sus movimientos. Durante un rato, los dos permanecimos en silencio, como si esperáramos que el otro dijera algo. Pero no fue hasta que escuché su voz vacía que supe que el momento había llegado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó en voz baja. Su tono era mezclado con rabia y desesperación. Era un susurro frío. Pero no había poder en él. Ya no eres la misma. Ana, ¿qué te pasó? ¿Te crees mejor que yo ahora? Lo miré fijamente, y por un instante, el peso de la historia que habíamos compartido me inundó. Me di cuenta de lo insignificante que era ya su opinión para mí. Había sido su mujer, había sido su sombra durante tanto tiempo. Pero ahora me estaba despertando.
Y no iba a dejar que su inseguridad me arrastrara de nuevo a su mundo de silencio y sumisión. No, Henry, respondí, con una calma que ni siquiera yo sabía que tenía. No soy mejor que tú. Soy mejor para mí misma. Y eso es todo lo que importa ahora. No necesito tu aprobación, ni tus disculpas. No lo necesito. Vi cómo su rostro se crispaba. Cómo sus manos se cerraban en puños. Cómo trataba de mantener el control sobre su propia frustración. Pero ya no tenía poder sobre mí. Ya no podía manipularme. Ya no podía hacerme sentir culpable. Durante años había sido la víctima en nuestra relación. Pero ahora. Finalmente, entendía que la única manera de liberarme era dejar de jugar el papel de víctima. No iba a rogar por su amor ni por su atención. Ya no lo necesitaba. Esto no está funcionando, dijo finalmente, levantándose. No sé qué estás buscando. Pero no lo voy a dar. No lo voy a hacer. Este matrimonio está muerto. Ana, mi corazón dio un vuelco. Pero no era tristeza lo que sentía. Era una sensación de liberación. De alivio. Sí, lo sé, respondí, sin apartar la mirada. Este matrimonio murió hace mucho tiempo. Solo que ninguno de los dos lo quiso ver. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Henry no volvió a hacerme ninguna escena. Sabía que ya no tenía nada que decirme. Nada que ofrecerme. La indiferencia entre nosotros se había vuelto palpable. No le importaba lo que hiciera con mi vida. Y yo ya no necesitaba su permiso para vivir. La semana siguiente, tomé una decisión que había estado rondando en mi cabeza durante algún tiempo. Iba a pedir el divorcio. Sabía que sería difícil. Sabía que tendría que enfrentar la batalla legal por la custodia de George. Pero también sabía que ya no podía quedarme en una relación que solo me consumía. No tenía que quedarme atrapada en una vida que ya no me pertenecía. Ya no necesitaba a Henry. Ya no lo quería en mi vida. Cuando finalmente le dije que quería el divorcio, su reacción fue más o menos la que esperaba. Un grito, un intento de manipulación, de chantaje emocional. Pero nada que me afectara. No tenía miedo de perderlo. El verdadero miedo era perderme a mí misma. Perder mi valor. Perder la fuerza que había ganado al reconstruirme. Durante las semanas siguientes, me enfrenté a la realidad de la separación. No solo era la pérdida de un matrimonio, sino la pérdida de un sueño. De una idea de familia que ya no existía. Pero me di cuenta de que, al final, lo que realmente importaba era que tenía el control sobre mi vida. Ya no vivía en la sombra de nadie. Ya no dependía de Henry ni de su amor vacío. Vivía para mí. George comenzó a notar el cambio. Ya no era la madre sumisa que esperaba que todo fuera resuelto por otros. Ya no estaba ahí solo para cumplir con las expectativas de los demás. Ahora, me veía como alguien fuerte. Capaz de tomar decisiones. Capaz de luchar por lo que quería. Y aunque al principio le costó entenderlo, con el tiempo, comenzó a admirarme. Sus ojos, que antes solo me veían como una figura distante, ahora me miraban con respeto. Con el tiempo, el divorcio se hizo oficial. La lucha por la custodia de George fue difícil, pero al final, el tribunal falló a mi favor. Henry no fue capaz de ocultar sus verdaderos sentimientos por mucho tiempo. No le importaba realmente el bienestar de su hijo. Solo su imagen, su control, su dinero, pero ya no tenía el poder sobre mí. Ni sobre nuestro hijo. Lo que parecía el final de una historia fue en realidad el comienzo de una nueva vida para mí. Ya no tenía que mirar atrás. El futuro era incierto. Pero al menos ahora lo enfrentaba con la fuerza que nunca supe que tenía. Y esa fue la mayor victoria de todas. George y yo comenzamos una nueva etapa. Una etapa donde la felicidad ya no dependía de lo que Henry pudiera ofrecer.
sino de lo que yo misma fuera capaz de construir. A veces, cuando miraba a George y veía su sonrisa genuina, me recordaba que todo había valido la pena. Aquel sacrificio, aquella lucha interna, me habían llevado hasta aquí. Y aquí, por fin, era donde pertenecía. La decisión estaba tomada. El divorcio era inevitable, aunque la idea de disolver un matrimonio de tantos años me llenaba de incertidumbre y miedo. Algo dentro de mí me decía que no había vuelta atrás. El tiempo había pasado, y con él, mi vida se había transformado de una manera que ni siquiera yo había anticipado. La mujer sumisa, complaciente y rota que Henry conoció ya no existía. Mi nueva versión, una mujer fuerte, decidida y libre, estaba naciendo de las cenizas de mi sufrimiento. El primer paso fue conseguir un abogado. No quería que la batalla legal fuera algo que me tomara por sorpresa. A pesar de mi creciente seguridad en mí misma, el peso de enfrentar un proceso de divorcio aún me asfixiaba. Sabía que la custodia de George sería una lucha difícil. Pero la verdad era que ya no tenía miedo. Después de todo, la vida me había enseñado que los verdaderos obstáculos no siempre eran los externos. El mayor enemigo era el miedo a enfrentar lo que uno era capaz de hacer cuando se tocaba fondo. Yo ya había tocado fondo, pero no iba a quedarme ahí. La primera reunión con el abogado fue tensa. Había llegado con la mente llena de dudas, pero la determinación de avanzar con mi vida. El abogado, un hombre serio y de aspecto profesional, me miró fijamente cuando le expliqué mi situación. Le conté cómo Henry había manejado nuestra vida, cómo había dejado que su indiferencia me consumiera. Le expliqué lo que me estaba jugando, mi libertad, la paz de mi hijo, la oportunidad de tener una vida fuera del yugo de un hombre que ya no me amaba. Si es que alguna vez lo hizo. Lo entiendo, señora, dijo el abogado con una mirada penetrante. Esto no va a ser fácil. Pero tenemos pruebas. Lo primero es que debemos asegurarnos de que George no sufra. No podemos permitir que su bienestar se vea comprometido por los caprichos de su padre. Escuché sus palabras y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. No importaba lo que Henry hiciera. No importaba lo que dijera. Yo no estaba sola. Mi lucha no solo era por mí, sino por mi hijo, por darle una vida mejor, por enseñarle que las mujeres no estaban condenadas a vivir bajo las expectativas de los demás. Que podían tomar el control de su destino. Que podían luchar y vencer. La batalla legal comenzó, y cada día que pasaba me sentía más empoderada. El proceso fue largo y doloroso. Henry, en su típica actitud de negación, intentó manipular la situación en su favor, presentándose como el padre devoto, el hombre que había hecho todo por la familia. Pero no era suficiente. Sabía que su egoísmo estaba al descubierto, que su verdadera naturaleza no podía ocultarse por mucho tiempo. El abogado presentó las pruebas, los documentos, las llamadas grabadas. Cada fragmento de la historia que desenterrábamos era una daga afilada en el corazón de la imagen perfecta que Henry había creado para sí mismo. Cada vez que me sentaba en la sala de audiencias, sentía cómo mi corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por la certeza de que estaba tomando el control de mi vida. El juicio no fue fácil. Cada palabra que Henry pronunciaba me hacía recordar los años que había desperdiciado. Los sacrificios que había hecho por un hombre que no me valoraba. Pero cada testimonio, cada declaración que presentábamos, era un recordatorio de mi lucha, de mi valentía. Mientras él hablaba, yo miraba a George. Él estaba allí, en la sala, con su pequeña cara que ya no reflejaba tristeza. Ya no era el niño confundido que me había mirado por primera vez, sino un niño que comenzaba a entender que las cosas no siempre son fáciles,
pero que siempre hay que luchar por lo que se cree que es justo. Y yo estaba luchando por él. Por darnos una vida mejor. Pasaron semanas. Los juicios se alargaban. Y los nervios comenzaban a hacer mella en mi cuerpo. A veces me despertaba en medio de la noche. Con el corazón acelerado. Pensando en todo lo que había dejado atrás. Pero siempre había algo que me mantenía firme. Algo en mi interior que me decía que valía la pena. Que no podía rendirme. Entonces, el momento decisivo llegó. Henry, frustrado y agotado, decidió tomar la ofensiva. Intentó hacerme sentir culpable por mi decisión de divorciarme. Trató de jugar con mis emociones. De revivir los viejos recuerdos. Pero lo que no entendía era que ya no podía manipularme. Mi corazón, aunque herido, estaba más fuerte que nunca. Las lágrimas que antes eran de desesperación, ahora se habían convertido en lágrimas de coraje, de lucha, de esperanza. Una tarde, después de una nueva audiencia, Henry me llamó. Me pidió que nos reuniéramos para hablar. El tono en su voz era diferente. Más suave, como si buscara una rendición. Quería que dejara de luchar. Quería que lo perdonara, que volviera a ser la mujer que le pertenecía. Pero no podía hacerlo. No podía volver atrás. Ya no era la mujer que temía su indiferencia. Ya no era la mujer que lo buscaba desesperadamente. Ya no era la mujer que creía que su vida dependía de él. Mi vida ya no dependía de nadie más que de mí misma. Cuando lo miré a los ojos esa última vez, sentí algo que nunca había sentido antes: indiferencia. Ya no me importaba lo que pensara de mí. Ya no me importaba lo que tuviera que decir. Estaba en paz conmigo misma. Sabía que la batalla que había librado me había llevado a un lugar mejor. A un lugar de libertad. Sabía que aunque me había roto el alma, había reconstruido mi vida. Y ahora, por fin, podía respirar con libertad. Esto se ha terminado. Henry, le dije, con una voz firme, pero tranquila. Ya no hay vuelta atrás. Este matrimonio ya no tiene sentido. Lo que queda de nosotros ya no me pertenece. Y no quiero que me sigas arrastrando a tu mundo. Vi cómo su expresión cambiaba. Vi el shock, la incredulidad, la desesperación, pero ya no podía importarme. Yo estaba libre. El juicio se resolvió a mi favor. Gané la custodia de George. La verdad salió a la luz. Y Henry, al final, fue el que tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Durante semanas, su vida se convirtió en un caos. Las mentiras que había tejido comenzaron a desmoronarse. Y su mundo, tan cuidadosamente construido, se vino abajo. Mientras tanto, mi vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue el cambio en George. Al principio, la transición fue difícil. La separación lo había afectado más de lo que yo había anticipado. Pero poco a poco, se fue adaptando a nuestra nueva vida. Y lo más importante, comenzó a ver en mí a una madre diferente. Ya no me veía como la mujer que solo se sacrificaba por él, sino como la mujer que había luchado por él, por su futuro, por darnos una vida mejor. El tiempo pasó y, mientras me recuperaba de los golpes de la vida, también veía cómo mi hijo comenzaba a madurar. En sus ojos ya no había tristeza ni confusión. En su mirada había admiración, respeto. Había aprendido lo que significaba luchar por lo que uno cree, por lo que es justo. Por fin, la paz llegó a mi vida. Ya no había gritos, no había insultos, solo quedaba el eco de un pasado que había sido doloroso, pero que ahora era parte de la historia de mi redención. Yo, Ana, la mujer que un día se sintió atrapada en la oscuridad, había encontrado su camino de regreso a la luz. Y con esa luz, con esa libertad, comenzamos de nuevo, George y yo, juntos, caminando hacia un futuro donde ya no había lugar para el miedo ni para el dolor. Un futuro donde, por fin,
Podíamos vivir nuestras vidas con dignidad, con amor propio y con la certeza de que, pase lo que pase, siempre estaríamos bien. Cuando finalmente todo se resolvió. Cuando la última audiencia terminó y la sentencia fue dictada. Sentí que, por primera vez en años, podía respirar con libertad. No era solo la victoria legal sobre Henry, ni el hecho de que había conseguido la custodia de George. No era solo el dinero que había logrado ganar para mí misma, ni el reconocimiento de mis logros. Lo que realmente me llenaba de paz, lo que realmente me hacía sentir completa, era el hecho de que, por fin, estaba en control de mi vida. El control total. No hubo lágrimas, no hubo celebraciones ruidosas, solo una calma profunda que me llenó el alma. Miré a George y vi en sus ojos algo que nunca antes había visto: confianza. A pesar de todo lo que habíamos pasado, a pesar del dolor y las lágrimas, él había crecido, se había transformado, era otro niño, uno que entendía la vida de manera diferente. Uno que sabía que la fuerza no se mide por la cantidad de tiempo que uno resiste en un lugar donde no es feliz, sino por la capacidad de levantarse y cambiar, de elegir un nuevo camino. Henry estaba, por supuesto, furioso. No podía entender lo que había sucedido. No podía aceptar que su vida estuviera desmoronándose. Me veía como la villana de su historia, como la mujer que había tomado todo de él. Lo veía a través de los ojos de alguien que ya no estaba dispuesto a darme ninguna explicación ni a seguir su juego. Cuando, por fin, se dio cuenta de que sus mentiras no lo salvarían, de que su dinero, su ego y su control no podían hacer frente a la verdad que había salido a la luz, fue cuando realmente se desplomó. Pero ya era tarde. Mi vida, nuestra vida, ya no dependía de sus manipulaciones ni de sus amenazas. El proceso de divorcio fue doloroso, pero necesario. Aunque al principio temí enfrentar los efectos secundarios de la separación, sobre todo en George, pronto me di cuenta de que él también estaba siendo liberado. Lo más importante no era que hubiera dejado a su padre, sino que ahora tenía la oportunidad de crecer en un entorno donde no había más mentiras ni más falsas promesas. Estábamos construyendo algo nuevo, algo sólido, y eso era lo único que importaba. Al principio, todo parecía extraño. Vivir sin la constante presencia de Henry, sin su crítica constante, sin sus manipulaciones. Al principio, me sentí como si estuviera flotando en un vacío, como si no supiera hacia dónde ir. Pero con el tiempo, la rutina empezó a tomar forma. Los primeros días, George y yo comenzamos a aprender a vivir de nuevo. Las noches sin Henry eran extrañas. Aunque la casa estaba en silencio, había algo reconfortante en ese vacío. Algo que me decía que estaba bien. A veces, mientras George dormía, me quedaba mirando la luna, reflexionando sobre lo que había sido mi vida, lo que había dejado atrás, y lo que ahora podía construir. No fue fácil. El dinero era ajustado. Claro, estábamos lejos de ser ricos. Pero eso no importaba. Tenía mi trabajo. Tenía mis ahorros. Y lo más importante, tenía mi dignidad. A medida que los meses pasaban, comencé a encontrarme a mí misma de nuevo. El maquillaje que antes era solo una capa superficial de engaño ahora se convirtió en una herramienta para expresar mi confianza. Cada día, me sentía más fuerte, más segura de lo que estaba haciendo. Mi autoestima, que había estado tan destruida, empezó a levantarse poco a poco, como si un nuevo sentido de mí misma fuera tomando forma en mi interior. Pero la verdadera revelación llegó cuando decidí dar un paso más. George y yo, juntos, comenzamos a salir de la rutina. Fuimos a parques, a museos, a pequeños viajes. Empecé a ver cómo la relación entre nosotros se transformaba. Ya no éramos madre e hijo en una rutina de sufrimiento. Ahora,
Éramos compañeros, explorando el mundo, compartiendo risas, creando nuevos recuerdos. Y esa fue la verdadera cura, la verdadera transformación. La redención no fue solo mía. George también comenzó a cambiar. No era solo el hecho de que estaba aprendiendo a ser más responsable, más independiente. Era el hecho de que, a través de todo lo que habíamos pasado, se había dado cuenta de que no importaba lo que le sucediera a su padre, o lo que pasara en su vida. Él siempre tendría el poder de elegir su destino. Le enseñé que las mujeres, como los hombres, también tienen derecho a ser fuertes, a no ser víctimas de las circunstancias, y que lo más importante es ser fiel a uno mismo. Eso era lo que yo había aprendido, y lo que quería que él entendiera. Una tarde, mientras tomábamos un café juntos, George me miró fijamente, como si de repente hubiera comprendido algo. Mamá, dijo, con una sonrisa tímida en los labios. Te veo diferente. Estás mejor. Y yo también lo estoy. Estoy más feliz. Mamá. Esas palabras, tan simples, tan pequeñas, me hicieron sentir más completa que cualquier victoria legal o material que hubiera conseguido. Porque, al final, lo único que importa es el amor. El amor verdadero, el que no se mide por los regalos, las promesas vacías o los sacrificios sin fin. El amor que se construye día a día, que se gana con esfuerzo, con valentía, con aceptación de uno mismo y del otro. Y ese amor, el amor que ahora compartíamos, era el que me daba fuerza. Era lo que me impulsaba a seguir adelante. La vida no fue fácil, ni mucho menos, pero, por fin, después de tantos años de sufrimiento, comencé a vivir. No era la mujer que Henry había dejado atrás. La mujer que solo servía para sus necesidades y deseos. Era una mujer nueva, reconstruida, empoderada, y ahora, finalmente, tenía el control de mi destino. Un día, cuando me senté en el banco del parque con George, mirando cómo el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, me di cuenta de algo. Ya no era una sombra. Ya no me sentía perdida. Ya no vivía para complacer a nadie más. Vivía para mí, para mi hijo, para el futuro que, por fin, era mío para construir. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí con esperanza. ¿Sabes, George?, le dije, con la voz tranquila, pero llena de determinación. El futuro es lo que tú decidas que sea. Y yo, mamá, voy a asegurarme de que tú siempre tengas la libertad para ser quien eres. Porque eso es lo que mereces. Él sonrió, y su rostro reflejaba algo que nunca había visto antes: seguridad, confianza, y su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Habíamos superado el dolor, las mentiras, la traición. Ahora, juntos, éramos libres.